Imagina un pedazo de tierra destruido por la guerra, donde el hambre y la desesperación son la norma. Una isla que, en 1950, estaba entre los lugares más pobres del mundo, con un PIB per cápita menor que el de Haití. Ahora, imagina que, en pocas décadas, ese mismo lugar se convertiría en uno de los mayores polos tecnológicos del planeta. Esa es la historia de Taiwán, uno de los mayores milagros económicos del siglo XX. Pero, antes de llegar a la cima, la isla tuvo que pasar por el infierno. En 1949, Taiwán se convirtió en el último refugio del gobierno nacionalista chino, derrotado por los comunistas en la guerra civil. Más de 2 millones de personas huyeron de China continental y desembarcaron en la isla, trayendo consigo lo que quedaba del régimen de Chiang Kai-shek. Eran militares, burócratas, empresarios e intelectuales que creían que la caída del Kuomintang era temporal y que, pronto, recuperarían el control de China. Pero esa esperanza pronto se mostró una ilusión. El gobierno estaba en quiebra, la infraestructura de la isla estaba en ruinas y la economía al borde del colapso. Taiwán ya venía de un pasado difícil. Durante 50 años, fue una colonia de Japón, usada como fuente de alimentos y materias primas para el imperio. Al final de la Segunda Guerra Mundial, bombardeos americanos destruyeron fábricas, ferrocarriles y puertos, dejando la isla prácticamente inoperante. Cuando los nacionalistas chinos asumieron el control, en 1945, vieron a Taiwán no como una prioridad, sino como un recurso. Los impuestos recaudados fueron desviados para financiar la guerra civil en el continente, mientras la población local enfrentaba escasez de comida, desempleo e hiperinflación. La llegada del Kuomintang al poder trajo consigo un régimen militar rígido. El gobierno declaró ley marcial, censuró la prensa y persiguió a cualquiera que pudiera ser una amenaza a su dominio. El enfoque principal era la seguridad nacional y la preparación para un posible enfrentamiento con la China comunista, dejando la economía en segundo plano. Taiwán, en aquel momento, parecía condenada al fracaso. Pero, irónicamente, fue el legado dejado por Japón durante el periodo colonial lo que daría a la isla una base para levantarse. Y para entender cómo Taiwán salió de ese escenario de devastación y comenzó su increíble transformación, necesitamos retroceder algunas décadas y mirar el impacto del dominio japonés y las reformas que moldearon su futuro. Antes de que Taiwán se convirtiera en una potencia tecnológica, fue el escenario de un experimento colonial japonés. Entre 1895 y 1945, la isla fue una pieza clave en la expansión del imperio japonés. Pero a diferencia de otras colonias explotadas y abandonadas, Taiwán recibió inversiones pesadas en infraestructura, educación y agricultura. A corto plazo, estas reformas beneficiaron los intereses japoneses. A largo plazo, acabarían siendo fundamentales para el ascenso económico de Taiwán en el siglo XX. Japón vio a Taiwán como una oportunidad estratégica. La isla tenía un clima favorable para el cultivo de arroz y caña de azúcar, productos esenciales para alimentar a la creciente población japonesa. Para aumentar la productividad, los colonizadores implementaron proyectos ambiciosos de irrigación y modernización agrícola. Se construyeron ferrocarriles para facilitar el transporte de mercancías, mientras el sistema de educación fue reformado para formar trabajadores más calificados. Al principio, estas mejoras no tenían el objetivo de beneficiar a los taiwaneses, sino de transformar la isla en un engranaje eficiente dentro de la máquina imperial japonesa. Con el paso de las décadas, Taiwán dejó de ser solo una proveedora de alimentos y pasó a desarrollar una base industrial propia. Pequeñas fábricas comenzaron a surgir, produciendo bienes de consumo y equipos militares para Japón. En los años 1930, la isla ya era una de las regiones más industrializadas de Asia. Pero ese ascenso tuvo un precio. Durante la Segunda Guerra Mundial, Taiwán fue completamente integrada a la economía de guerra japonesa. Las industrias fueron convertidas para la producción de armamentos, y miles de taiwaneses fueron reclutados a la fuerza para luchar por el imperio. El fin de la guerra trajo un desastre completo. Entre 1943 y 1945, bombardeos americanos devastaron Taiwán. Los ferrocarriles, que habían sido un símbolo de progreso colonial, fueron destruidos en un 40%. Las plantas de energía, esenciales para la industria, perdieron el 75% de su capacidad. Japón fue derrotado, y Taiwán, que antes parecía prometedora, se transformó en un escenario de destrucción. Pero, por más caótica que pareciera la situación, la base económica dejada por los japoneses aún existía.
Los ferrocarriles podrían ser reconstruidos, las tierras podrían ser cultivadas nuevamente. Más importante, la población ya tenía un nivel educativo por encima del promedio asiático de la época. Todo esto se convertiría en un factor decisivo en las décadas siguientes, cuando Taiwán necesitaría levantarse bajo un nuevo gobierno, el régimen autoritario del Kuomintang. Cuando Taiwán volvió al control de China en 1945, muchos esperaban un periodo de reconstrucción y prosperidad, pero la realidad fue muy diferente. El nuevo gobierno nacionalista, liderado por el Kuomintang, llegó a la isla más preocupado en garantizar su propio poder que mejorar la vida de la población. En pocos años, Taiwán se sumergió en un régimen de represión brutal, corrupción y colapso económico. La transición hacia el gobierno chino comenzó de forma turbulenta. Los taiwaneses, que habían pasado 5 décadas bajo dominio japonés, esperaban ser tratados como ciudadanos de la nueva China. Pero, para los líderes nacionalistas, Taiwán era solo un territorio recuperado, sin prioridad real. El gobierno comenzó a expropiar tierras y empresas, muchas veces bajo pretextos dudosos, beneficiando solo a la élite política ligada al Kuomintang. La corrupción se apoderó de la administración pública y la mala gestión hizo que los precios se dispararan. En poco tiempo, la economía de la isla estaba al borde del colapso. La insatisfacción popular crecía y el detonante llegó el 28 de febrero de 1947. Tras un enfrentamiento entre la policía y un grupo de civiles en Taipei, miles de manifestantes salieron a las calles para protestar contra el gobierno. La respuesta fue brutal. El ejército chino reprimió la revuelta con extrema violencia, resultando en la masacre de al menos 28,000 taiwaneses. Este episodio se conoció como la masacre del 28 de febrero y marcó el inicio de uno de los periodos más sombríos de la historia de la isla. 2 años después, en 1949, el Kuomintang fue derrotado por los comunistas en la Guerra Civil China y huyó a Taiwán. Con miedo a infiltraciones y revueltas, Chiang Kai-shek impuso la ley marcial, que duraría casi 40 años. Este periodo, conocido como el Terror Blanco, estuvo marcado por censura, prisiones políticas y ejecuciones de opositores. Cualquiera que fuera sospechoso de simpatizar con el comunismo podía ser arrestado o ejecutado. La libertad de expresión fue suprimida, y el gobierno pasó a controlar rígidamente todos los aspectos de la sociedad. Taiwán se había convertido en un estado policial, pero, irónicamente, fue ese mismo gobierno autoritario el que acabaría sentando las bases para el crecimiento económico de la isla. El régimen sabía que, para garantizar su supervivencia, necesitaba fortalecer la economía y evitar el caos social. Y fue exactamente esto lo que comenzó a suceder en las décadas siguientes, con reformas que transformarían a Taiwán de un país al borde del colapso en una potencia industrial. Taiwán estaba bajo un régimen autoritario y aislada diplomáticamente, pero si había algo que el gobierno del Kuomintang entendía era que no podría sobrevivir sin una economía fuerte. Para evitar el colapso y garantizar la estabilidad del régimen, la prioridad pasó a ser el desarrollo económico. Y, con una serie de reformas drásticas, la isla comenzó a transformarse. El primer paso fue contener la hiperinflación y estabilizar la economía. Para esto, el gobierno confiscó las reservas de oro y moneda extranjera que logró llevar de China continental antes de la derrota frente a los comunistas. Estos recursos fueron fundamentales para restaurar la confianza en el sistema financiero e impedir un colapso total. Pero Taiwán necesitaba más que solo medidas de emergencia. Necesitaba un plan a largo plazo para crecer. Fue ahí donde entró el apoyo de Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos veía a Taiwán como un bastión contra el comunismo en Asia. Para evitar que la isla siguiera el camino de China continental, el gobierno americano invirtió más de $3,9 americanos mil millones en ayuda económica y militar. Ese dinero ayudó a financiar proyectos de infraestructura, impulsar la industria y modernizar la agricultura. Uno de los programas más importantes fue la reforma agraria, que redistribuyó tierras y permitió que pequeños agricultores aumentaran su producción. Con más ingresos en el campo, el consumo interno creció, creando un mercado inicial para la industria local. Pero solo fortalecer el sector agrícola no era suficiente. El gobierno pronto percibió que Taiwán necesitaba una base industrial propia para crecer de verdad. Al principio, la estrategia fue sustituir importaciones, es decir, producir internamente lo que antes se compraba del exterior. ¿El problema? El mercado interno era demasiado pequeño para sostener la industria por mucho tiempo. Así, en los años 1960, el enfoque cambió hacia la exportación. En 1966, Taiwán creó su primera zona de procesamiento de exportación, un modelo innovador que ofrecía incentivos fiscales e infraestructura de calidad para atraer empresas extranjeras. Fue un éxito absoluto. A partir de ahí,
Taiwán comenzó a transformarse en un centro industrial, fabricando productos de bajo costo para el mundo entero. Y ese fue solo el comienzo. Lo que parecía una estrategia básica de desarrollo acabaría poniendo a Taiwán en el camino de un crecimiento sin precedentes, llevando al llamado milagro económico. En los años 1960 y 1970, Taiwán pasó de una economía rural y pobre a convertirse en uno de los mayores centros industriales del mundo. El crecimiento fue tan rápido e impresionante que se conoció como el milagro económico de Taiwán. En pocas décadas, la isla pasó de ser una de las regiones más atrasadas de Asia a uno de los llamados Cuatro Tigres asiáticos, junto a Hong Kong, Corea del Sur y Singapur. ¿Pero cómo sucedió esto? El secreto fue una combinación de estrategia industrial agresiva, mano de obra disciplinada e inversiones pesadas en infraestructura. El gobierno incentivó la creación de pequeñas y medianas fábricas, que se convirtieron en la columna vertebral de la economía. Estas empresas comenzaron produciendo artículos simples, como ropa, juguetes y bicicletas, pero rápidamente evolucionaron hacia sectores más sofisticados. La lógica era simple: aprender con la producción básica y después migrar hacia bienes de mayor valor agregado. A lo largo de la década de 1970, Taiwán pasó a dominar el mercado global de manufactura. El país exportaba productos a Estados Unidos, Europa y otras partes de Asia, abasteciendo al mundo con bienes baratos y de calidad. Mientras tanto, el gobierno invertía en infraestructura. Carreteras, ferrocarriles, puertos y plantas de energía fueron construidos para sostener el crecimiento industrial. Entre 1960 y 1980, el PIB de Taiwán creció impresionantes 450%. Pero el gran diferencial taiwanés estaba en el modelo de producción. Pequeñas fábricas familiares crearon un sistema de subcontratación extremadamente eficiente, formando redes de proveedores que garantizaban precios bajos y agilidad en la producción. Esta flexibilidad hizo de Taiwán uno de los mayores exportadores del mundo, abriendo camino para su ascenso en la industria electrónica. Sin embargo, para continuar creciendo, Taiwán necesitaba ir más allá de la simple manufactura y entrar en la era de la tecnología. Y fue exactamente esto lo que sucedió en la década de 1980, cuando el gobierno comenzó a invertir fuertemente en investigación e innovación. El siguiente paso sería decisivo: la transición de una economía basada en la producción de bienes básicos a una potencia en tecnología de punta. Si los años 1970 estuvieron marcados por la explosión de la manufactura en Taiwán, los años 1980 trajeron un nuevo desafío: la necesidad de evolucionar hacia una economía basada en tecnología. El gobierno percibió que no podría competir para siempre solo con mano de obra barata y exportación de productos simples. Era necesario dar un paso adelante. Fue entonces cuando Taiwán comenzó a invertir fuertemente en innovación, investigación y desarrollo, creando la base para convertirse en uno de los mayores polos tecnológicos del mundo. El primer gran movimiento fue la creación de institutos de investigación, como el Instituto de Investigación en Tecnología Industrial, ITRI. Con fuerte apoyo estatal, este centro ayudó a entrenar ingenieros y desarrollar tecnologías que impulsarían la industria local. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1987, con la fundación de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC. A diferencia de los fabricantes tradicionales, TSMC innovó a crear un modelo de negocios basado exclusivamente en la fabricación de chips bajo demanda para otras empresas. Esto permitió que gigantes de la tecnología, como Apple, Nvidia y Qualcomm, externalizaran la producción de semiconductores, transformando Taiwán en uno de los mayores productores mundiales de microchips. El ascenso de la industria de semiconductores consolidó a Taiwán como un actor clave en la cadena global de tecnología. Hoy, la isla responde por cerca del 60% de la producción mundial de chips y el 90% de los semiconductores más avanzados. Es decir, prácticamente todos los smartphones, computadoras y servidores del mundo dependen, de alguna forma, de la producción taiwanesa. Además, empresas como Foxconn, el mayor fabricante de electrónicos del mundo, establecieron operaciones gigantes en la isla, montando productos para marcas como Apple, Sony y Microsoft. Con este cambio de enfoque hacia la alta tecnología, Taiwán vivió un nuevo salto económico. Entre 1980 y 2000, el PIB de la isla creció 6 veces, elevando el estándar de vida de la población y consolidando a Taiwán como una de las economías más dinámicas del planeta. Pero no todo fue positivo. Este crecimiento acelerado también trajo desafíos, como la dependencia de mercados externos y el aumento de la desigualdad social. Y fue justamente esta nueva posición global la que llevó a Taiwán a enfrentar su próxima gran transformación. El ascenso de la industria tecnológica coincidió con cambios geopolíticos y económicos que forzaron a Taiwán a reevaluar su estrategia de desarrollo. Y uno de esos momentos críticos vino con el Plaza Accord,
un acuerdo internacional que redefinió las economías asiáticas y alteró el futuro de la isla. En los años 1980, Taiwán estaba en pleno ascenso como un gigante de la industria y la tecnología. Pero, al mismo tiempo que el país se consolidaba como un polo de innovación, un evento externo cambió completamente la dinámica económica de Asia. El Plaza Accord, un acuerdo firmado en 1985 entre Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania Occidental y Reino Unido. Este acuerdo tenía como objetivo devaluar el dólar para corregir los déficits comerciales americanos, pero tuvo un efecto colateral devastador para las economías exportadoras de Asia, incluyendo Taiwán. Con la valorización del yen japonés y de otras monedas asiáticas, los productos fabricados en Taiwán se volvieron más caros en el mercado internacional. La competitividad de la industria taiwanesa fue directamente afectada, y muchas empresas comenzaron a perder espacio frente a competidores en países con costos más bajos, como China y el sudeste asiático. Para empeorar, a principios de los años 1990, Taiwán vivió una burbuja especulativa en el sector inmobiliario y financiero. Cuando esta burbuja estalló, el país entró en un periodo de desaceleración económica. Ante este nuevo escenario, las grandes empresas taiwanesas necesitaron adaptarse. La solución encontrada fue la transferencia de la manufactura a China continental, donde los costos de producción eran mucho menores. Durante los años 1990 y 2000, miles de fábricas taiwanesas migraron a ciudades chinas como Shenzhen y Shanghái, donde el gobierno de Pekín ofrecía incentivos fiscales, infraestructura moderna y un enorme mercado consumidor. Irónicamente, Taiwán acabó desempeñando un papel crucial en la industrialización de China, ayudando al país a convertirse en la fábrica del mundo. Este cambio fue un punto de inflexión para la economía taiwanesa. Por un lado, las empresas del país continuaron lucrando y expandiendo sus negocios, ya que podían fabricar sus productos a un costo mucho más bajo. Pero, por otro lado, esto llevó a la desindustrialización de Taiwán, con el cierre de fábricas y la pérdida de miles de empleos en el sector manufacturero. El resultado fue un estancamiento salarial, que generó frustración entre los trabajadores, especialmente los de baja renta. Con la dependencia cada vez mayor de China, Taiwán se vio ante un dilema geopolítico y económico. El país había ayudado a transformar a China en una potencia industrial, pero ahora enfrentaba el riesgo de quedar a la sombra de este gigante emergente. Y esta relación ambigua se volvería aún más tensa en las décadas siguientes, a medida que la rivalidad entre China y Taiwán se intensificaba. Con un ejército mucho menor y sin un tratado formal de defensa con Estados Unidos, Taiwán apuesta por la llamada estrategia del puercoespín: fortalecer sus capacidades defensivas para hacer una invasión china extremadamente costosa. Además, la población taiwanesa está cada vez más inclinada a defender su identidad independiente, lo que hace cualquier intento de reunificación forzada aún más arriesgado para Pekín. En medio de este escenario incierto, una cosa es segura: Taiwán ya ha probado que tiene resiliencia para superar crisis y reinventarse. La isla salió de la pobreza extrema para convertirse en uno de los centros tecnológicos más importantes del mundo, enfrentando desafíos gigantescos a lo largo del camino. Lo que sucederá en los próximos años aún es impredecible, pero una cosa es un hecho: el mundo entero estará pendiente de lo que sucede en Taiwán. Ahora quédate con este próximo documental aquí en la pantalla. Nos vemos allá.